Hola, buenos días a todos. Voy a hacer una prueba de sonido, a ver qué tal me estáis escuchando. Gregory, ¿me escuchas bien? ¿Sí? ¿Me escucháis bien? Vale, ya veo, Gregory, que sí que has reaccionado. Vale, perfecto. En esta sesión voy a echaros una mano con la parte del tacógrafo, ¿vale? Cierto es que es un aparato bastante no es sencillo, o sea, parece que es sencillo, pero luego tiene sus cosillas, ¿vale? Y a la hora de vosotros enfrentaros a la parte de esta parte de la formación a distancia, los que no sois conductores profesionales, pues es la primera vez que realmente lo veis, ¿vale? Entonces os choca un poco y al final os perdéis un poco, sobre todo en los tiempos de conducción y tiempos de descanso, ¿vale? Os he hecho una presentación con mucho gráfico para que os sea muy sencilla y también a la vez os valga visualmente para organizar bien los conceptos, ¿vale? Y que luego os sirva para el estudio. Bueno, como ya sabéis, soy Jezabel, os estoy intentando ayudar, estar preparando estas clases, algunas clases, ¿vale? Estoy colaborando con Máster D en estas sesiones, ¿vale? Soy profesora en activo, soy directora de mi centro y también tengo formación en el transporte, ¿vale? Este tema que vamos a ver aquí, el tema del tacógrafo, siempre que deis cursos de K, de ADR, todo que tenga que ver relacionado con el transporte, es uno de los temas que son obligatorios de ver, ¿vale? Incluso las mismas empresas demandan muchos cursos para sus trabajadores de reciclaje, ¿vale? Con el tema del tacógrafo y demás. Es una cosa que nos demandan a las escuelas bastante, ¿vale? Objetivos de esta sesión. Bueno, conoceremos las diferentes clases de tacógrafo, ¿vale? Es una ley que viene de bastante tiempo en el entorno del transporte, ¿vale? Entonces, ya sabéis que todo lo que es tecnología avanzada, pues esto es otro aparato que avanza, ¿vale? Analizaremos el tacógrafo digital, que es el que realmente más se utiliza en estos tiempos, ¿vale? Y las tarjetas de su uso. Y luego, sobre todo, ¿vale? Centraremos y concretaremos los tiempos de conducción y descanso que tendéis a mezclaros, ¿vale? Contenidos. Bueno, en vuestro manual tenéis 5 apartados. No me iba a dar en una sesión tiempo de ver todos los apartados, ¿vale? Os he dejado fuera la parte de sanciones e infracciones, que eso lo intentaré meter en la próxima sesión al principio, ¿vale? Por la próxima sesión eh, yo creo que sí que me entrará para que lo podáis ver. Pero me he centrado sobre todo en lo que es el tacógrafo digital y sus tarjetas, ¿vale? Que tiene una burocracia vinculada, los vehículos los que están sometidos y obligados al uso del tacógrafo y sobre todo los tiempos de conducción y descanso, ¿vale? Esos son los 4 apartados que vamos a ver en esta sesión, pero recordad que en vuestro tema sí que veis que hay 5, ¿vale? Pues es eso, que no me iba a dar tiempo de ninguna de las maneras de ver infracciones y sanciones y los he dejado fuera para que me dé tiempo de ver bien, sobre todo tiempos de conducción y descanso, que lo soléis mezclar. Bueno, concepto y clase. Pues, ¿qué es el tacógrafo? Pues, por definición, es un aparato, ¿vale? Os lo he resumido para que os enteréis bien, porque al final lo que se trata es que sepáis que es un tacógrafo. Pues es un aparato que está en el vehículo, ¿vale? Y lo que hace es registrar los datos de ese vehículo, velocidad, posición y los tiempos de trabajo del conductor, ¿vale? Vamos a ver que tiene diferentes tiempos de trabajo. Tenemos conducción, tenemos otros trabajos, descanso, disponibilidad, y eso se va a tener que introducir, ¿vale? Los tiempos de trabajo en el tacógrafo. Antiguamente, algún vehículo que sea muy antiguo lo sigue manteniendo, pero vamos, ya está en desuso. Teníamos el tacógrafo mecánico, ¿vale? Que es analógico, que lo veis ahí en la pantalla, ¿vale? Y este funcionaba con discos de diagrama, ¿vale? El electrónico, que fue la evolución,
¿vale? También funcionaba con discos de diagrama, ¿vale? Y luego tenemos el último, que es el tacógrafo digital, que es el que realmente en este tiempo es el que más utilizamos, ¿vale? El tacógrafo digital. Los discos tienen anverso y reverso, ¿vale? Están hechos en un material muy sensible, ¿vale? Y lo que hacía el tacógrafo con una punta de zafiro, ¿vale? Es que ni siquiera escribía, marcaba, ¿vale? Lo que hace es marcar en el disco los tiempos de conducción, velocidad del vehículo y demás, ¿vale? Y si veis en la parte central del anverso, de la cara, de la primera cara, ahí es donde el conductor rellenaba sus datos, ¿vale? La matrícula del vehículo, desde dónde empezaba el servicio, ¿vale? Los kilómetros al inicio y kilómetros al finalizar la jornada, ¿vale? Hora de inicio y hora de final, ¿de acuerdo? En el reverso lo que hacíamos era anotar alguna modificación, pues si cambiábamos de vehículo, ¿vale? Porque hay veces que haces el transporte con un vehículo, ¿de acuerdo? Y luego te ibas a otro vehículo y terminabas la jornada laboral en otro vehículo. Pues lo que hacías es coger el disco, ¿vale? Y lo que hacías era aportarlo. Lo único que en la parte, en el reverso, anotabas ese cambio de vehículo, kilómetros iniciales, kilómetros finales, ¿vale? Siempre tenía que haber un registro documental de cuando empezabas el servicio a cuando terminabas, ¿vale? El disco tenía duración de 24 horas, ¿vale? Cada 24 horas tú tenías que cambiar el disco. Sin embargo, la tarjeta tiene duración válida de 5 años. Tú vas metiendo la tarjeta y se van almacenando ahí los datos, ¿vale? Y la tarjeta la tienes que renovar a los 5 años, ¿vale? Es la diferencia, si os dais cuenta, sustancial. Cada día ahí tirando disco o ya directamente llevando una tarjeta. Hay veces que me preguntáis que quién hace la tarjeta. Daros cuenta que el transporte, para facilitaros para todo el tema del transporte, el organismo competente es Fomento, ¿vale? O las autonomías que tengan la competencia del transporte. Pues esa, ¿quién hace los K? Fomento, ¿vale? El transporte siempre Fomento. Entonces, ¿quién emite esa, esa tarjeta del tacógrafo? Pues el órgano competente en materia de transporte, que sería el Ministerio de Fomento o o las comunidades autónomas que tuvieran las competencias transferidas, ¿vale? Tenemos diferentes tiempos o actividades de conducción, o sea, perdón, que registramos en el tacógrafo, ¿vale? Tenemos el tiempo de conducción, que es lo que propiamente el conductor está conduciendo, ¿vale? Tenemos tiempos de trabajo, ¿vale? Que se refiere cuando repostamos, cuando limpiamos el vehículo, cuando estamos supervisando la subida o la bajada de carga, ¿vale? La estima de la carga. Tenemos tiempo de disponibilidad, es un momento, por ejemplo, yo siempre os pongo el que montéis el vehículo que transportéis, tanto autobús o transporte de mercancías, que lo subéis en un ferry y durante ese tiempo que estáis con el ferry, ¿vale? No estéis conduciendo ni estéis haciendo otro trabajo, pero estéis en disponibilidad de que se os llame, estéis trabajando y en cualquier momento os podéis poner a conducir. El tiempo de descanso, que es con el vehículo parado, ¿vale? Fuera de los otros tiempos, ¿vale? En tiempo de descanso. Pausa, que lo pausas por un motivo puntual, pues en un atasco no, ¿eh? Un atasco sigue siendo tiempo de conducción, ¿vale? Pausa es porque por cualquier motivo lo tienes que pausar en ese momento y indeterminado es que no está recogido en los otros iconos, ¿vale? En el tacógrafo digital luego veremos que esta selección, ¿vale? El trabajo lo elige el conductor, ¿vale? Eliges conducción, o eliges disponibilidad, o eliges otros trabajos. Cuando le dais al botón se queda iluminado, que a veces que confundís esto, ¿vale? Le dais el botón y ese es el tiempo que se está registrando. Si estáis conduciendo y le estáis poniendo otros trabajos, otro trabajo, y os paran los agentes controladores, la sanción es importante, es una falta muy grave, ¿vale? Está en el conductor elegir bien el trabajo, pero si lo hace mal, por error o porque quiere elegir de otra manera, al final la sanción es muy grande, ¿vale? Entonces, la elección tiene que ser correcta. Tenéis que saber qué trabajo estoy realizando y darle para que contabilice, ¿vale? El tacógrafo digital realmente es lo que monta ahora todo, prácticamente todo el transporte, ¿vale? Todos los vehículos ahora se han ido con el tacógrafo digital. Está regulado su implantación en la orden, ¿vale? De fomento, ya os lo he dicho antes que siempre es fomento, ¿vale? La orden de fomento 1190/2005, ahí regula la implantación del tacógrafo.
Características que tiene este tacógrafo digital, pues que recoge los datos automáticamente o semiautomáticamente, ¿vale? Lo hace automáticamente o semiautomáticamente. Luego, el tacógrafo digital emplea tarjetas, ¿vale? Tenemos 4 tipos de tarjetas que luego lo veremos y estas tarjetas están reguladas conforme al reglamento, ¿vale?, de la Unión Europea 165/2014. Si os dais cuenta, los reglamentos vienen de la Unión Europea, el reglamento 36 el transporte de viajeros, ¿vale? Los estuvimos viendo el 107 el otro día, el de homologación de los vehículos del transporte, el 52 eran las características de los vehículos. Pues ahora tenemos otro reglamento, ¿vale?, que es el que regula las tarjetas de ese tacógrafo digital, el 165, ¿vale? Los datos que recoge el tacógrafo, pues es la distancia que recorre ese vehículo y la velocidad, ¿vale? Los picos de velocidad y las velocidades medias. También lo que recoge, otro dato que recoge es el tiempo, ¿vale? El tiempo que está ese vehículo circulando y el cúmulo de los trabajos, diferencia el tiempo de cada posición del tacógrafo, ¿vale? Ese que hemos visto, conducción, descanso, disponibilidad, trabajo, ¿vale? Identifica la posición del vehículo. Identifica también la identidad del conductor. Yo tengo un vehículo con un solo tacógrafo y tengo 3 conductores, que depende de su jornada laboral, unas veces cogen a una hora el vehículo, pues lo que hacen es finalizan el tacógrafo, sacan su tarjeta, viene otro conductor, mete su tarjeta, es muy dinámico, la verdad. Registra también la actividad del conductor, los datos relativos al tacógrafo, la calibración, control y reparación. Y también tiene que aparecer, ¿vale?, el taller que ha modificado o ha calibrado o ha reparado ese tacógrafo, ¿vale? Tienen que ser talleres autorizados y lo ponen, ¿vale?, lo registran, lo graban en el tacógrafo que han hecho alguna manipulación. Luego también registra algún incidente o algún fallo que hemos tenido por parte del conductor o por parte de la lectura del tacógrafo, ¿vale? Registran incidentes y fallos. ¿Funciones que garantiza ese tacógrafo? Pues el tacógrafo funciona, o sea, la función que garantiza es que mide correctamente la velocidad y el trayecto que se recorre. ¿Cómo? Pues con una sonda que la llevan en las ruedas y van mirando, ¿vale? Supervisión de las actividades y el régimen de conducción. Claro, ahí no es que el conductor diga, no, yo solo llevo conduciendo 3 horas. No, no. El tacógrafo registra realmente el tiempo que lleva de conducción y el demás tiempos, ¿vale? El resto de tiempos. Luego también registra cuándo se insertan las tarjetas y cuándo se extraen, ¿vale? Esa introducción de la tarjeta también es registrada. Registra las entradas manuales que hace el conductor, que hay veces que tenemos que hacer alguna entrada manual, ¿vale? Ya sabéis que esto es a base de botones, muy parecido al manejo de un reloj. Echas para atrás, echas para adelante, le das a un icono, le das a otro y vas registrando manualmente lo que tú quieres introducir, si has tenido alguna incidencia, ¿vale? Registro automático por parte del tacógrafo de los puntos de posición del vehículo, ¿vale? Claro, así sabes si ese vehículo está moviéndose o no. Supervisión de las actividades del control, llega la gente y con su tarjeta de control la introduce y ahí aparece un registro como que ese tacógrafo ha sido supervisado y registrado por el agente, ¿vale? Detección y registro en caso de incidentes y fallos. Luego tiene la lectura, garantiza la lectura y registro y el almacenamiento de los datos en la memoria del tacógrafo, ¿vale? Luego garantiza ese tacógrafo que va a leer las tarjetas, ¿vale?, que va a registrar ese uso de tarjetas y que va a almacenar todos esos datos de las tarjetas, ¿vale? Si os dais cuenta, es como, yo siempre lo asemejo a un disco duro, ¿vale?, que va almacenando información, ¿vale?, para que sea capturada y revisada por los organismos de control. Luego también garantiza el tacógrafo que podemos visualizar, ¿vale?, visualizamos todo en el display, todo el funcionamiento, la selección, ¿vale?, los datos, la hora, el día, se ve todo, se visualiza bien. Incluso podemos imprimir el ticket, ¿vale?, tiene una impresión y saca un ticket con todo el día, ¿vale? Luego en el tacógrafo aparecen advertencias si hay algún problema, a veces luego veremos acústicas y visuales, ¿vale? Podemos transferir los datos desde esa unidad del tacógrafo
¿vale? A un dispositivo externo, a una memoria, ¿vale? Portable. Entonces, si os dais cuenta, es, para que os hagáis una idea, es como un disco duro que almacena un montón de datos, ¿vale? La información que se nos muestra en la pantalla de manera clara, inequívoca y de forma ergonómica para su manipulación es siempre la hora, ¿vale? En la actividad que está, el modo de selección de la actividad que está el conductor, ¿vale? Se ilumina si le dais a tiempo de conducción o le dais a tiempo de trabajo, a disponibilidad, descanso, ¿vale? Luego también aparece en ese display en la pantalla los datos relacionados con el menú de acceso, ¿vale? Entréis al menú y ahí se desplegan un montón de opciones, ¿vale? Y lo que os he dicho antes, lo que cuando hay alguna incidencia, lo que aparece en el display en la pantalla es una advertencia visual, un chivato, ¿vale? O incluso que puede en algunos casos ser acústico. Cuando es acústico, ¿vale? Tanto la advertencia visual como la acústica, la duración al menos va a ser de 30 segundos y se va a detener esa advertencia cuando el conductor confirme, diga que sí, que se ha enterado, ¿vale? Tiene que haber una confirmación, si no, está ahí la advertencia y el pitido todo el rato que esté hasta que el conductor, ¿vale? Confirme que se ha dado cuenta de esa advertencia del tacógrafo. Ahora vamos a ver las tarjetas del tacógrafo. De fallar en estos test es en esta parte, ¿vale? Porque es burocracia. Entonces, vamos a ver diferentes tarjetas y la parte que también soléis mezclar son tiempos de conducción, ¿vale? Entonces, vamos a ver las tarjetas del tacógrafo. Las tarjetas del tacógrafo, si os dais cuenta, son muy parecidas al DNI, ¿vale? Es identificar al conductor y hacer uso, ¿vale? De esta tarjeta en el tacógrafo. Tenemos de 4 tipos: tarjeta de conductor, tarjeta de empresa, ¿vale? Tarjeta de ensayo y tarjeta de control. Son las 4 tarjetas que tenemos, ¿vale? El que tenga una tarjeta de conductor puede poseer una tarjeta de empresa y el que tenga una tarjeta de empresa puede poseer una de conductor, ¿vale? Estas dos primeras no son exclusivas. Puedes tener conductor y empresa, ¿vale? Y la tarjeta, pues, es empresa y conductor. Sin embargo, el que tenga una tarjeta de centro de ensayo que se llama, ¿vale? Esa tarjeta solo la puede tener el centro de ensayo y no puede tener ninguna más, ¿vale? Es incompatible con otras tarjetas. Y nos pasa lo mismo con las tarjetas de control que los llevan los agentes que, que vigilan el transporte, ¿vale? Es lo mismo, el que es poseedor de una tarjeta de control no puede poseer ninguna otra, ¿vale? Entonces, esta pregunta os la suelen preguntar, sobre todo cuando tenéis los test de preparar estos temarios, ¿vale? Porque los soléis mezclar. Entonces, que quede claro, conductor y empresa podemos tener solo una o ambas, ¿vale? Sin embargo, el que tenga centro de ensayo solo puede tener esa y el que tenga tarjeta de control solo puede tener esa, ¿vale? Renovación, modificaciones y canjes. Esto es burocracia. Entonces, lo he puesto en un cuadro para que, cuando veáis la grabación, os sea muy sencillo, ¿vale? Es un esquema, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. La validez de las tarjetas, 5 años, ¿vale? 5 años. La renovación, cuando caduque a los 5 años, va a caducar 15 días hábiles antes. Solicito la renovación, pero la tengo que solicitar la renovación antes de que se me caduque, ¿vale? Porque si tengo que seguir utilizando el tacógrafo. Si no, mal asunto, ¿vale? Luego veremos que nos permite un tiempo de conducción sin tarjeta, pero es muy limitado, ¿vale? Y es un jaleo. La cosa es que renovéis las tarjetas en su tiempo. Caduca a los 5 años, 15 días antes hábiles. Solicitamos la renovación, ¿vale? Cuando vayamos a modificar algún dato de la tarjeta, ¿vale? Porque sea erróneo, porque hemos cambiado de domicilio, pues aquí nos dan un mes, ¿vale? Un mes y nos lo entregan, la entrega, ¿vale? Va a ser en 15 días hábiles, ¿de acuerdo? Cuando solicitamos la modificación de los datos, lo comunicamos con un plazo máximo de un mes, ¿vale? Y lo que hacemos es
tardan más o menos en hacernos la nueva tarjeta 15 días, ¿vale? Ojo con esto, porque fijaros, en el permiso de conducción tenemos, ¿vale? Para notificar los cambios de datos 15 días, y aquí nos dan un mes, por eso a veces que mezcláis los datos, ¿vale? Aquí un apunte, tenéis que tener cuidado con esto, con este dato, ¿vale? La renovación de un permiso de, perdón, corrijo, el cambio de datos de un permiso de conducción nos dan 15 días, sin embargo, en una tarjeta de tacógrafo nos dan un mes, ¿vale? Ojo aquí. Y nos entregan el nuevo documento en 15 días hábiles, ¿vale? Cuando nos sustituyen el documento porque lo hemos perdido o nos lo han robado porque se nos ha roto, ojo, o porque funciona mal, no nos lee bien el tacógrafo la tarjeta, ¿vale? Tenemos un plazo, ¿vale? De 7 días para notificarlo. Y en 5 días hábiles nos dan la nueva tarjeta. Fijaos qué rápido va aquí, ¿eh? La sustitución va muy rápido porque son transportes profesionales. Y el canje es porque nos vamos, ¿vale? Hay un cambio de residencia de un Estado miembro, ¿vale? O canjea, ¿vale? Un extranjero con residencia ya en España. Aquí no hay plazo, no tenemos plazo, y en 15 días nos van a dar el nuevo documento, ¿vale? Entonces, os lo dejo ahí un poquillo para que lo veáis bien. Esto es burocracia y al ser burocracia solemos confundir, a mí me pasa a veces, que hay veces cuando estoy en las clases teóricas a los chavales, tengo que pensar porque se me va, porque si estoy pensando en otra cosa, vas, de carrerilla, al final tienes que parar y decir, para, que los trámites son estos de esta cosa porque llevamos muchos datos en la cabeza, sobre todo si dais varias funciones, al final mezclamos un poquito, ¿vale? La tarjeta del conductor, el fondo es de color blanco, ¿vale? Ojo con esto, no sustituye el permiso de conducción. Siempre tenéis que llevar el permiso de conducción, el, la tarjeta K y la del tacógrafo. Al final llevamos mucha documentación, ¿vale? Lo que hace esta tarjeta del tacógrafo, identificar al conductor, ¿vale? Y es utilizada en un tacógrafo homologado, ¿vale? Lo que os he dicho, válida por 5 años, ¿vale? Si se os pierde os lo roban o hay un deterioro, os la sustituyen, ¿vale? ¿Qué es lo que hace esta tarjeta? Permite almacenar, ¿vale? La actividad del conductor al menos de 28 días, fijaos, ¿eh? Antes eran los discos de 24 horas y fijaos con esta tarjeta, almacenan los datos bueno, tenemos que tener almacenados en la tarjeta al menos 28 días de la actividad del conductor, ¿vale? Aunque las tarjetas tienen una capacidad de almacenaje de 31 días. Ojo, pasados los 31 días sobrescriben encima, entonces las tenéis que descargar antes, ¿vale? Entonces tenéis que tener los datos de los 28, al menos de los 28 días anteriores, ¿vale? De esa actividad del conductor. La tarjeta es personal e intransferible, yo no le puedo dejar mi tarjeta a otro conductor porque la suya se la ha dejado en casa, ¿vale? El falsificar una tarjeta o que esté suspendida al final es una infracción muy grave, ¿eh? ¿Vale? Entonces, ojo con esto, que aquí cuando hacemos trapichuelas de estas nos enfrentamos a sanciones administrativas graves e incluso delitos, ¿eh? El transporte enseguida sancionan y es muy grave las sanciones. El conductor, ¿vale? Puede conducir, fijaros lo que os he dicho antes, sin tarjeta durante un periodo máximo de 15 días naturales, ¿vale? Pues porque se la han robado, indudablemente, o porque no le funciona, pero no puede estar ahí toda la vida, ¿vale? Tiene que ir a que le den una nueva, ¿vale? Ya lo hemos visto aquí, son los supuestos, sustitución, ¿vale? Tiene 7 días naturales y en 5 días se la dan, ¿vale? Entonces no puede estar aquí conduciendo sin tarjeta, entonces por eso marcan un periodo máximo de 15 días naturales, ¿vale? Vale. Y la empresa, ¿vale? Tiene que justificar tal circunstancia, tiene que haber una nota y justificar porque ese conductor está circulando sin tarjeta de tacógrafo, ¿vale? La descarga de los datos de esa tarjeta del conductor, pues siempre que el conductor cambie de empresa, antes de marcharse tiene que descargar los datos en la empresa, ¿vale? Cuando caduque la tarjeta, antes de darla por no válida, tendrá que descargar los datos, ¿vale?
cuando la tenga que devolver a un órgano porque se la exija al órgano competente, a Fomento o a las comunidades autónomas que tengan competencia de tráfico, ¿vale? Luego, por una inspección en la administración. Entonces, lo que hacemos es descargar, cuando te hacen una inspección, tienes que llevar la documentación, pues la descargas de la tarjeta, ¿vale? Y lo que os he dicho, cada 31 días tenéis que descargarla como máximo porque si no hay una sobreescritura. Tenéis que mantener, o sea, guardar los 28 días anteriores en la tarjeta, pero lo anterior lo tenéis que descargar, ¿vale? La tarjeta de empresa es de fondo de color amarillo. Lo que hace es identificar al titular o al que arrienda ese vehículo, ¿vale? Lo que hace esa tarjeta es nos permite visualizar, imprimir, transferir información almacenada, ¿vale? De los tacógrafos de los vehículos de la empresa, no solamente del conductor, sino de todos los tacógrafos de los vehículos, ¿vale? También lo que nos permite con esa tarjeta es activar y desactivar, ¿vale? Una función que es el bloqueo de los tacógrafos instalados en los vehículos, ¿vale? Hay veces que la empresa, ¿vale?, activa o desactiva el bloqueo de los tacógrafos. Hay veces que hacemos transporte que está exento del tacógrafo, pues lo bloquea. Ahí, pues vuelvo a transportar el que es obligatorio el uso de tacógrafo, pues lo activo, ¿vale? Por ejemplo, en los vehículos de enseñanza sabéis que tenemos que llevar tacógrafo, pero estamos exentos de su uso, ¿vale? Tenemos que llevarlo para que los alumnos aprendan, vean y tal, pero estamos exentos de la obligación de usarlos, ¿vale?, cuando estamos en enseñanza, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que hace la tarjeta de la empresa, es desactivar ese tacógrafo. Te obliga el reglamento de escuelas a llevarlo, a portarlo, ¿vale? Pero lo desactivamos con la tarjeta de empresa. ¿Vale? Y cada empresa tiene un máximo, puede solicitar un máximo de 62 tarjetas de empresa, ¿vale? No solamente tiene una, pero tiene hasta 62 como máximo. La tarjeta de control es de fondo azul. Esto lo llevarán los agentes de control o los organismos, ¿vale?, a que pertenecen estos agentes. Hay veces que confundimos la Guardia Civil de Tráfico, ¿vale? La Guardia Civil de Tráfico son los agentes de control de circulación, pero la sección de la Guardia Civil que controla el transporte es la Guardia Civil de Transporte, ¿vale? Tráfico, pero es transporte. Tráfico es circulación y transporte son los agentes que controlan todo lo que es la legislación y la materia conforme a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, la LOT, o el ROT, ¿vale? Que el otro día os dije las siglas y os perdíais un poco, ¿vale? El reglamento, ¿vale?, de la ordenación del transporte terrestre o la ley de la ordenación del transporte terrestre, ¿vale? La ley es más genérica, más amplia, muy amplia, y lo que hace el reglamento es concretar más, ¿vale? Lo que hace la tarjeta de control les permite a estos agentes de control, ¿vale?, acceder a la información que está almacenada tanto en las tarjetas del conductor como a la información que está almacenada en el tacógrafo, ¿vale? Y pueden imprimir los datos, transferirlos, pueden hacer, ¿vale? Incluso lectura, nada más, los leen y ya está. Pueden hacer todo eso. Y luego tenemos, por último, la tarjeta de los centros de ensayo, el de color rojo, que lo que hace es identificar al titular que tiene el permiso, ¿vale?, para probar, calibrar, transferir y modificar el tacógrafo digital, ¿vale? El fondo es de color rojo, ¿de acuerdo? ¿Qué deber tenemos de conservar los datos? Bueno, pues tenemos el deber, es un registro electrónico, ¿vale? El tacógrafo digital lo que hace nos permite es un registro electrónico con una tarjeta de memoria externa que es un dispositivo que es especial, ¿vale?, para que entre en el tacógrafo, pero luego eso lo exporta a cualquier otro medio informático para almacenarlo, ¿vale? Nos permite descargar las actividades del conductor, ¿vale?, y nos permite descargar los datos durante 365 días del tacógrafo del vehículo, ¿vale? Nos descarga los 28 días de la tarjeta del conductor, ¿vale?, y nos descarga del tacógrafo del vehículo la información de los últimos 365 días, ¿vale? Siempre son los últimos 365 días, ¿vale? Luego el tacógrafo está programado, ¿vale?, para garantizar la detección de las infracciones, ¿vale? Entonces, cuando hay alguna,
queda registrada. Entonces, para los agentes de control es muy sencillo, o no te creas que se tienen que enviar ahí datos. Queda registrado en el tacógrafo cuando ha habido alguna incidencia, alguna infracción o alguna actividad incorrecta, ¿vale? Entonces, para ellos es muy sencillo. Y ahora mismo, cuando lo exportan bueno, si os soy sincero, los últimos tacógrafos ya ni siquiera necesitan soporte físico para la transmisión de datos. Ahora enganchan, ¿vale? Con sistemas wireless y descargan datos que muchas veces no tienen ni que parar al vehículo para descargarse todos los datos. Es una pasada. Lo meten en los programas de ordenador y en 3 nada. No les cuesta ni media mañana, por muchos datos que tenga la empresa, que tenga una flota de 300 camiones, enseguida detectan si hay alguna incidencia o algún problema. Si os dais cuenta, lo que hace este aparato es controlar que se cumplan, ¿vale?, las normas a la hora del transporte, sobre todo para evitar esos accidentes por agotamiento, ¿vale?, por el factor humano de ese conductor profesional, ¿vale? Vehículos obligados. Mira, los vehículos que están obligados, ¿vale?, son los vehículos de más de 3.500 kilos, ¿de acuerdo? Transporte de mercancías de más de 3.500 kilos y transporte de viajeros de más de 9 personas, ¿vale? Eso es la norma general. Y ahora vamos a ver 25 excepciones, ¿vale? Tiene 25 excepciones esa norma general. Estas, leoslas que os suene porque es muy parecida, ¿vale? O sea, suelen ser muy parecidas al limitador de velocidad y demás, ¿vale? Pues el que realicen transporte de viajeros en un trayecto menor de 50 kilómetros, pues no tienen que llevar tacógrafo, ¿vale? Los vehículos que no superen una velocidad de 40 kilómetros por hora tampoco tienen que llevar tacógrafo. Los que son de las Fuerzas Armadas, Policía, Protección Civil, bomberos, tampoco tienen que tener tacógrafo. Los utilizados en caso de urgencia o salvamento tampoco tienen que tenerlo. Vehículos con finalidad médica tampoco están obligados a tenerlo, ¿vale? Vehículos para reparar averías, o sea, grúas de asistencia en carretera con un radio de acción que no sea los 100 kilómetros, pues tampoco tienen que llevar tacógrafo, ¿vale? Los que tengan como finalidad realizar pruebas, ¿vale?, en la carretera o pruebas de ensayo en la circulación, tampoco tienen que llevar tacógrafo, ¿vale? Los que transporten mercancía de manera no comercial y que no sean las toneladas de peso reglamentarias, esas 3.500 kilos, ¿vale? Los vehículos que se consideren históricos, que el Estado los incluya en el reglamento históricos, ¿vale?, tampoco tienen que llevar tacógrafo y su uso no sea comercial, ¿vale? Los que realicen transportes oficiales para la Administración del Estado, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Economía, tampoco tienen que llevar tacógrafo, ¿vale? Los envíos postales, pero tienen que cumplir estos 3 requisitos, ¿vale? Pues cuando no superen los 7,5 toneladas, cuando el radio de acción no supere los 50 kilómetros por hora y el conductor no se dedique de forma habitual a conducir, o sea, el cartero, su función es ser el repartidor, pero no es conducir ese tipo de transporte, ¿vale? Y luego los que tengan como finalidad, ¿vale?, diferentes servicios, pues lo de alcantarillado, protección de inundaciones, abastecimiento de agua, mantenimiento de redes, ¿vale?, basuras, esos tampoco llevan tacógrafo. Los destinados a los residuos urbanos, los agrícolas forestales con un radio de acción de 100 kilómetros por hora, ¿vale?, los de granjas, radio de acción de 100 kilómetros por hora. Si os dais cuenta, 50-100, 50-100, ¿vale? Y luego los destinados a circos y ferias. Esto lo leéis, son 25. Hemos visto norma general. Como norma general, todos los vehículos que superen los 3.500 kilos y transporte de más de 9 personas de viajeros, ¿vale?, dedicándose al transporte profesional, uso obligatorio del tacógrafo, excepto las 25 transportes estos que estáis viendo aquí, ¿vale? Esto simplemente le echáis un vistazo que no tiene más misterio. Ahora me quiero centrar en esto, en los tiempos de conducción y descanso. Hasta ahora hemos visto mucha burocracia y esto es un poco más dinámico, pero lo soléis cruzar. Definiciones que hemos visto. Pausa es cualquier periodo durante el que el conductor no esté realizando ninguna actividad, ¿vale? Eso es una pausa, no es un descanso. Es una pausa, ¿vale? Y es simplemente para que repose. Otro trabajo es un periodo en el que el conductor hace otro trabajo distinto a la conducción,
¿vale? Por lo que os he dicho. Actividades con respecto a la carga, la limpieza del vehículo, el mantenimiento técnico, el que lleven todo. Eso es otro trabajo. Está trabajando, pero no está conduciendo, ¿vale? Disponibilidad son los periodos, ¿vale? Que son diferentes a las pausas y a los descansos. Ojo con esto, no hay que confundir disponibilidad con descanso y pausa, ¿vale? En el que el conductor, la actividad del conductor no se realiza, ¿vale? Pero estamos obligados a estar en ese puesto de trabajo, porque estamos esperando para poder realizar la actividad y estamos disponibles porque en el momento que sea empezamos nuestra actividad de conducción. Yo por eso os pongo el ejemplo del transbordador. Transbordador, montamos nuestro vehículo en el coche, ese tiempo que estamos en el transbordador, en el barco, en el ferry, hasta que llegamos a la otra isla, pues eso es tiempo de disponibilidad, ¿vale? Descanso. El descanso es un periodo de al menos una hora, ¿vale? En la que el conductor dispone libremente de su tiempo. Eso sí que es descanso, ¿vale? Que si quieres tomas un café en la cafetería y das un paseo, dispone libremente de su tiempo. Y el periodo de conducción es la acción de conducir, ¿vale? Que acumula todos los periodos de conducción diarios, ¿vale? Eso es periodo de conducción. Vamos a ver, tiempos de conducción, ¿vale? Aquí hay que diferenciar tiempos de conducción y tiempos de descanso. Conducción ininterrumpida de una sola tirada. Podemos hacerlo de dos maneras. 4 horas y media como máximo, ¿vale? De conducción y descansaremos, haremos una pausa de 45 minutos, ¿vale? Entonces, como máximo, ininterrumpidamente de una sola tirada del conductor, puede hacer 4 horas y media, como máximo. Puede hacer menos, ¿vale? Pero ese es el tope, ¿vale? 4 horas y media y luego realizarán una pausa de 45 minutos, ¿vale? ¿Qué pasa a veces? Que a veces que nos dejan partirla. Entonces, pueden partirla, esa pausa de 45 minutos, la pueden partir en dos trozos, ¿vale? Pero de esta manera, disponible uno de 30 minutos y otro de 15 minutos. Van a hacer 3 horas de conducción, ¿vale? Luego harán 15 minutos de pausa y hora y media de conducción. La pausa final, ¿vale? Tiene que ser de 30 minutos, ¿vale? La primera pausa de 15 minutos y luego la otra de 30. No puede ser al revés, ¿vale? Os he puesto en otro color, en naranja, los datos que sí que tenéis que no confundir, ¿vale? Para que os sea más fácil realizar los test de esta parte, porque hay veces que lo mezcláis las cosas como son. Vale, hemos visto conducción ininterrumpida, ¿vale? De un solo tiro. Conducción diaria. ¿Cuánto puede conducir un conductor profesional al día? Pues como norma general, 9 horas, ¿vale? Esa es la conducción diaria acumulada, ¿vale? 9 horas. Lo que sucede que 2 veces por semana, solo 2 veces por semana, puede ampliar ese periodo de conducción diaria a 10 horas, ¿vale? Siempre y cuando la suma de esa conducción diaria en la semana de 6 días, ¿vale? La semana no sume más de 56 horas semanales, ¿ves? Por eso lo mezcláis, porque aquí son un montón de datos, ¿vale? Entonces, al día como máximo, como norma general, 9 horas. Lo que sucede que 2 veces a la semana, 2 veces, puedo subirlo a 10 horas, pero la suma de toda esa conducción semanal, ¿vale? No puede superar del máximo de 56 horas. Luego, aparte de lo que cumplir la conducción ininterrumpida, la conducción diaria y semanal, ¿vale? Tenemos la conducción bisemanal. También nos controlan que cada 2 semanas el máximo, ¿vale? Es de 90 horas como máximo. La primera semana podemos haber hecho una conducción, ¿vale? De 40 horas y la segunda semana de 50. Entonces, la suma son 90 horas. O otro ejemplo es que vais al máximo. ¿Cuál es el máximo de conducción por semana? Recordadlo, 56 horas. Pues una semana he hecho el máximo, 56, pues la semana siguiente como máximo puedo hacer 34, porque la suma de 56 más 34 son las 90 horas máximas de conducción bisemanal, ¿vale? Entonces cumplimos la conducción diaria, la conducción semanal y aparte cumplimos el requisito de la conducción bisemanal, ¿vale? Paramos aquí. Esto es hasta aquí, hasta este punto es conducción, ¿vale? Ahora vamos a los tiempos de descanso, ¿vale?
El descanso diario tienen que ser 11 horas consecutivas de descanso. Ese es el descanso diario normal, ¿vale? 11 horas consecutivas de descanso, sin que esté haciendo otra cosa, ni que esté disponible, ni que esté haciendo otros trabajos, ni cuando... No. 11 horas consecutivas de descanso en el que tiene disponibilidad de su tiempo, ¿vale? Para descansar. Podemos hacer un descanso fraccionado. Eso se utiliza mucho cuando es reparto en plaza, que se dice, ¿vale? Van la jornada de mañana y tarde. Entonces, reparten conducción, descanso de 3 horas, conducción y luego la noche 9 horas consecutivas de descanso, ¿vale? Entonces, podemos fragmentar ese descanso de 11 horas consecutivas, ¿vale? En 2 descansos de 3 horas, ¿vale? De al menos tiene que haber 3 horas y 9 horas, al menos 9 horas de descanso continuado. Y aquí este descanso, ¿vale? Si os dais cuenta, no son 11 horas. Aquí la suma, como es fragmentado, suma 12 horas, ¿vale? Entonces, el descanso normal, 11 horas continuado. El descanso fraccionado, pues son 3 horas más 9 horas, ¿vale? Y hacen un total de 12 horas. Tiempos de descanso diarios semanales, ¿vale? Bueno, el descanso semanal, como norma general, ya hemos visto que el descanso diario son 11 horas, ¿no? Pues bueno, nos dejan a la semana 3 veces, solo 3 veces, reducir ese descanso diario de 11 horas a 9, ¿vale? Entonces, 3 veces a la semana podremos reducir ese descanso diario a 9 horas, ¿vale? Luego, el descanso semanal, ¿vale? Tiene que haber 45 horas de descanso semanal ininterrumpidas, ¿eh? Conducimos el primer día, primera jornada, segunda jornada, tercera jornada, cuarta jornada, quinta jornada, sexta jornada. En la séptima jornada tiene que haber un descanso ininterrumpido. Hay 24 horas, ¿vale? En la octava jornada, ¿vale? Va a haber un descanso que lo sumamos a la séptima, ¿vale? De 21 horas. El descanso total hacen 45 horas mínimo de descanso semanal, ¿vale? Y empezamos otra vez a conducir, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, pero también lo que podemos hacer es esas 21 horas que se me queda ahí el día medio colgandero, medio que no, porque vaya fiestas y luego me tengo que poner en un momento dado en la jornada a conducir, pues no me vale. Me lo puedo guardar en mi bolsillo, ¿vale? Entonces lo que hago es la jornada de 6 días, la séptima jornada hago las 24 horas de descanso semanal, ¿vale? Y me guardo esas 21 horas en el bolsillo para gastármelas durante las 3 semanas siguientes, ¿vale? Me puedo guardar esas 21 horas que me sobran para gastármelas en esas 3 semanas siguientes, ¿vale? Y siempre esas 21 horas las tengo que sumar, ¿vale? Con un periodo de al menos 9 horas de descanso, ¿vale? O sea, se suman. No es que las coja libremente y luego sigo con... No, es sumada a otro periodo de descanso de al menos 9 horas, ¿vale? Si en esas 3 semanas no he hecho el descanso, ¿vale? Lo pierdo, no perdáis descansos, ¿vale? Que os lo recogí y los ampara la ley, ¿vale? Luego, cuando tenemos una conducción con doble tripulación, 2 conductores, ¿vale? Aquí los periodos son de 30 horas y nos dicen que tenemos 21 horas de conducción, ¿vale? Y 9 horas consecutivas de descanso para ambos conductores. ¿Cómo conseguimos hacer 21 horas de conducción? La conducción de un conductor, la conducción del otro. Cuando un conductor está conduciendo, el otro está en disponibilidad, ¿vale? Y cuando el otro está conduciendo, primer conductor conduciendo, el segundo disponibilidad. Cuando el segundo conductor conduce, el primero está en disponibilidad. Y los dos juntos con el vehículo parado, esto es importante, con el vehículo parado, ¿vale? Tienen que descansar como mínimo 9 horas, ¿vale? Ambos conductores. Conclusiones de este tema, ¿vale? Tenemos 3 tipos de tacógrafo. Hemos visto el mecánico, el electrónico y el digital. Si os dais cuenta en vuestro manual, os lo han presentado y todo el tema se basa en el tacógrafo digital, porque es el que estamos utilizando en este momento, ¿vale? Para el uso de ese tacógrafo digital tenemos 4 tarjetas, ¿vale? Tenemos la tarjeta del conductor, tarjeta de empresa, tarjeta de control
y tarjeta de ensayo. La tarjeta del conductor, un poseedor de tarjeta de conductor puede tener una tarjeta de empresa y una tarjeta de empresa puede también tener una tarjeta de conducción. Sin embargo, la tarjeta de control es exclusiva. El poseedor de esa tarjeta de control solo puede poseer esa, la de control. Y nos pasa lo mismo con la de ensayo, ¿vale? Tenemos tiempos de conducción. Conducción ininterrumpida, 4 horas y media, ¿vale? Y una pausa de 45 minutos, que la podemos dividir, ¿vale? En conducción de 3 horas, pausa de 15 minutos, conducción de hora y media y pausa otra vez de 30 minutos, pero la pausa se parte de esa manera, 15 y 30, ¿vale? Luego tenemos la conducción diaria, que como máximo al día podemos conducir 9 horas, ¿vale? ¿Qué sucede? Que 2 veces por semana esa conducción diaria la podemos subir a 10 horas, ¿vale? Y luego, en la conducción semanal, como máximo 56 horas como máximo de conducción, la suma de la conducción semanal, ¿vale? Y la bisemanal como máximo 90 horas, ¿vale? Eso es referente a la conducción. Tenemos el descanso diario. El descanso diario hemos visto que son 11 horas como mínimo, consecutivas, ¿vale? Pero ese descanso diario también lo podemos fragmentar. Podemos hacer conducción, 3 horas de descanso, conducción y luego del tirón 9 horas de descanso consecutivo, ¿vale? Ahí el descanso pasa a ser de 12 horas, ¿vale? Descanso semanal, pues ya hemos visto que el descanso son 11 horas consecutivas diario, pues a la semana 3 veces, ojo con esto, la conducción 2, el descanso 3 veces a la semana, podemos reducir ese descanso de 11 horas, lo podemos pasar a 9, ¿vale? Y luego la compensación, cuando hacemos 6 jornadas, ¿vale? Tenemos que descansar 45 horas, ¿vale? Como mínimo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que podemos guardarnos esas 21, una jornada la tenemos que coger de 24 horas, ¿vale? Pero nos sobran de esos 45 menos 24, 21 horas. Esas 21 horas me las puedo guardar, ¿vale? Y las puedo compensar en las 3 semanas siguientes, ¿vale? Y la puedo sumar esas 21 horas a un descanso como mínimo de 9 horas, ¿vale? Ahora voy a resolver dudas que supongo que algunas tendréis. No sé, yo creo que he intentado utilizaros estos gráficos para que os sea sencillo, ¿vale? Las conclusiones, el paso que os he puesto aquí de los tiempos es para que vosotros os lo organicéis así y así os sea muy sencillo y no os confundéis a la hora de los test porque los soléis mezclar, ¿vale? Voy a resolver dudas. A ver, Gregory, todo claro, genial. ¿Algún problema en alguno? ¿Habéis tenido algún problema con la explicación? Bueno, en la parte de las infracciones, ¿vale? Que no la hemos visto en esta sesión porque ya sabía que no me iba a dar tiempo, ¿vale? Tenemos 3 tipos de infracciones, muy graves, graves y leves, ¿vale? Todo que sea evitar el control de los agentes, la manipulación de los tacógrafos, de las tarjetas, de la lectura, ¿vale? Es como los limitadores y demás. Pues todo eso son faltas muy graves, ¿vale? Las graves, pues claro, las graves, claro, muy graves 50% superar los tiempos de conducción y de descanso. Graves, no llegar, superarlos, pero no llegar a ese 50%, ¿vale? Siempre va a haber infracción en el momento que no se cumpla, esto es importante, en el momento que no se cumpla los tiempos de conducción o de descanso, siempre va a haber infracción. Va a ser catalogada como leve, grave o muy grave, ¿vale? Incluso puede ser catalogada como delito, ¿vale? Entonces, siempre que no se cumplan estos tiempos, va a haber infracción. Vale, Elena lo ha entendido, genial. Vale, pues os veo en la próxima sesión. Seguiré siguiendo el manual vuestro de reglamentación. Ya os dije que todo este mes íbamos a ver. Mira, Carmen, las tarjetas de ensayo, ¿vale? Muy bien, es exactamente eso, lo utilizan los talleres, ¿vale? Cuando tú montas el aparato, hay varios dispositivos que tienen que ser montados en el vehículo, ¿vale? ¿Dónde montan la sonda del control de la velocidad y de la distancia? Pues en las ruedas, para controlar, ¿vale? Pues toda esa manipulación que hacen al vehículo tiene que ser en un taller homologado y certificado, ¿vale? Y a ese taller le dan una tarjeta para que puedan manipular ese tacógrafo, porque todos los mecanismos de medición, ¿vale? Están verificados y es como los contadores de casa. Cuando viene el electricista y te mete ahí un sello para que tú no lo manipules,
Pues esto es igual, ¿vale? El único que puede manipular ese aparato de control es el que está autorizado. ¿Cómo se le autoriza? Con esa tarjeta. ¿Vale, Carmen? Vale. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces nada, genial. Pasar buena semana, cuidarse mucho, que ya empezamos algunos a ver, Elena. A ver, es que no tienes correo mío, Elena, porque solamente colaboro, no soy profesora fija de máster D. Dime, Elena. Pregunta, no hay problema de que sea de otro tema. Dime, sobre señales. Sí, uy, los de presencialización nos dan mucho problema. Sí, dime. Pues mira, Elena, si quieres, podemos hacer una cosa. El próximo día la sesión, ¿vale? Si buscas la... Exacto, ¿vale? Búscala, prepáratela y yo también me informaré a ver si tengo en la plataforma algún correo, porque si os digo la verdad, como colaboro no me he informado mucho. Entonces, si tengo algún correo y tal, os lo digo ya el próximo día, pues si me queréis mandar ahí alguna pregunta, ¿vale? Y os la puedo contestar, ¿de acuerdo? Venga, pues hasta la próxima semana y muchas gracias por estar en la clase. Venga, hasta luego.